Hola, bienvenidos y bienvenidas a Reactivos. Es un programa del Instituto Superior Facultad que depende de APUBA, la Asociación del Personal de la UBA. Y hoy tenemos una invitada especial, Mariela Franzosi. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bueno, comentamos, ella es licenciada en periodismo y está realizando una maestría acerca de estudios feministas en la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA y es profesora del Instituto Facultad desde el 2019, donde da la materia Perspectiva de género. Bueno, además es trabajadora no docente de la UBA en la Secretaría de Asuntos Académicos y está en el área que desarrolla todas las formaciones vinculadas a géneros y sexualidades. Muchas gracias. En el día de hoy vamos a abordar una temática que nos compete, es muy actual y nos vamos a referir hoy a los medios de comunicación y géneros. Mi cruce académico. ¿Cómo abordan los temas de género y violencia los medios de comunicación? Si nos quieres contar un poco. Bueno, mira, en realidad hubo un cambio muy importante en los últimos años, sobre todo visible a partir del 2015, ¿no? Con lo que fue el primer Ni Una Menos y la irrupción como a nivel masivo de estas temáticas en los medios de comunicación. Profundizada esta tendencia en el 2018, cuando fue la primera discusión en el Congreso sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Justamente lo que hubo fue un cambio muy importante por la visibilización y la conversación pública que hubo en torno a estas temáticas, ¿no? La gente que trabajaba en los medios de comunicación, sobre todo a nivel masivo, ¿no? Los periodistas, las periodistas, fueron incorporando una perspectiva diferente, un poco por esta mirada social, ¿no? que demandaba esos cambios y otro poco también acompañado por algunas legislaciones que estaban vinculadas con el tratamiento de las violencias hacia las mujeres y a las disidencias sexogenéricas en los medios de comunicación. No sé, por ejemplo, el tratamiento de los femicidios, ¿no? De la violencia más extrema, vinculada con los asesinatos a mujeres por motivos de género, que históricamente fueron tratados como crímenes pasionales, ¿no? El caso paradigmático de la muerte de Alicia Muñiz, que era pareja de Carlos Monzón, el famoso boxeador. Vos sos muy jovencita, pero esto pasó en los 80, si no me equivoco. Y nada, bueno, eso, ¿no? Como los asesinatos de mujeres tratados en las secciones de policiales como casos de crímenes pasionales, ¿no? De estos desbordes emocionales que implicaban después violencias que llevaban incluso a la muerte. Bueno, todo eso se fue modificando, ¿no? En el 2012 se incorporó al Código Penal argentino la figura del femicidio, ¿no? Donde ya jurídicamente había otro tratamiento de estos crímenes, y eso hizo que la prensa se tuviera que ir repensando sus prácticas, sus formas de expresarse, de abordar estas temáticas y demás. Pero más allá de esto, ¿no? Hay una violencia específica que es la que más circula a través de los medios de comunicación, que es la violencia que más circula a nivel social porque es la más invisibilizada, que es la violencia simbólica, ¿no? Esa es la que paradigmáticamente está en los medios y tiene que ver con el lugar estereotipado en el que se pone a la mujer en general y a las disidencias sexogenéricas en particular, ¿no? Esto, como siempre, vinculándonos, ¿no? a las tareas domésticas y de cuidado, a un rol sexualizado, ¿no? Objetivando los cuerpos femeninos. Y bueno, eso es lo que cuesta más, digamos, cuesta más desactivar porque es lo que está más incorporado culturalmente. Las publicidades sexistas, hay también ejemplos que son súper paradigmáticos, vinculados, mucho de desodorantes masculinos, de cervezas, pero hay también de gaseosas. Hay una de un supermercado que fue como la última, así que fue tremenda, que no es tan vieja, creo que es del 2019, una campaña por el Día de las Infancias, que era con la C de campeones y con la C de cocineras. Eso generó un montón de reacción de
digo, de la misma audiencia, ¿no? Porque también lo que pasó fue eso, las audiencias fueron cambiando, entonces eso hizo que necesariamente los medios vayan cambiando. Así que sí, y la verdad es que en la actualidad, ahora, ¿no? Con esta especie de retroceso que estamos viviendo vinculado a las violencias, ¿no? El uso del lenguaje, de las expresiones, siempre, nada, es importante esto, como pensar que cuando desde las esferas de poder se habilita un lenguaje violento, eso se reproduce después en la sociedad. Y la verdad que las mujeres, sobre todo, las mujeres que trabajan en medios, algunas que tienen voces específicamente feministas y demás, son especialmente violentadas, bueno, incluso en las redes, nada, hay también un retroceso en ese sentido, pero en otros aspectos hubo un avance que es cultural y que, ya te digo, está sostenido también por cambios en las audiencias que son más difíciles de desarticular. Como vos te referís a como que ahora la población puede percibir más fácilmente esos tipos de violencia. Exacto. Y eso tiene detrás, aparte del movimiento feminista, un cambio en las regulaciones. Desde el periodismo, ¿tienen como algún límite para el abordaje? Por ejemplo, al principio me mencionabas el abordaje de los femicidios, con un tono amarillista, si se podría decir. ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo debería ser ahora el abordaje? Mira, hubo después del 2015 como un auge importante se empezó a ver en algunos medios de comunicación, sobre todo en los grandes medios, la figura de la editora de género. No sé, tiene el grupo Clarín, tenía en su momento Infobae, después ella renunció. Son varios ahora no recuerdo cuáles son. En un momento llegaron a ser 13 en todo el país, después creo que quedaron 7, no sé ahora actualmente cuántas habrá en actividad. Bueno, pero obviamente tenían los medios de comunicación públicos, algunos medios universitarios tenían. Y esa figura justamente lo que buscaba, ¿no? Era como incorporar dentro de esos medios una mirada vinculada a la perspectiva de género y de derechos humanos, ¿no? Entonces ahí obviamente también hay una especie de lo que era políticamente correcto en un momento, ¿no? En un momento como el 2015 en adelante en Argentina. Muchas veces estas periodistas mujeres, porque eran todas obviamente cargos ocupados por mujeres, con trayectorias feministas y ya de militancia en estas temáticas, con una formación propia y como buscada por ellas mismas, porque también es un tema, es una perspectiva que no está presente, por lo menos abiertamente en las currículas de la formación periodística, digo, ni en las universidades, ni en las escuelas de periodismo y demás. Pero bueno, ellas desde su lugar y armando con sus compañeras y compañeros redes de apoyo, como que intentaban en las redacciones generar capacitaciones, revertir algunas miradas, prestar atención a algunas cuestiones que estaban naturalizadas. Por ejemplo, no sé, el uso de las fuentes, ¿no? Las fuentes periodísticas, a quién le preguntamos las cosas, ¿no? ¿Qué voces escuchamos y qué voces no? En algunos temas, no sé, por ejemplo, cuestiones vinculadas con la política, con la economía, con la política internacional. ¿Hablan mujeres de esos temas o son mayoritariamente varones? El uso de las imágenes, cómo graficamos las notas, ¿no? Como que todas esas cuestiones estaban ahí puestas en foco por estas editoras de género que fueron generando avances en las redacciones. Y sí, hubo modificaciones hacia el interior, pero bueno, es esto, como que cuando el viento político, ¿no? O el viento del interés social y cultural se modifica un poco, parece como que hay algunas cosas que quedan medio en el olvido. Pero después hay otros cambios que creo yo que llegaron para quedarse. Y sí, las audiencias, no sé, hoy ya no nos pasa desapercibido una publicación así como esa del supermercado. O no nos pasa desapercibido un programa de televisión donde un adulto se calienta con la amiguita de la hija, ¿no? Es como que esas cosas ya no pasan como pasaban antes. Y no estamos hablando de hace décadas, ¿no? Estamos hablando de unos años atrás, tal cual. También mencionaste la representación de los estereotipos en las publicidades. Ahora creo que hay unos cambios, no sé, ¿querés darme algún ejemplo?
Sí, por ejemplo, para mí la publicidad, en la publicidad es como más fácil ver los cambios culturales, ¿no? Porque son por ahí más permeables. Los medios de comunicación tienen otros intereses económicos, ¿no? Y políticos por detrás, entonces quizás es más difícil modificar líneas editoriales y demás, pero la publicidad, como se rige más por el mercado, digo, por lo que la sociedad consume, ahí se pueden ver algunas tendencias que incluso, nada, teniendo que ver con esto del pinkwashing o de la moda feminista o de la moda de género, pero que incorporaron cosas que son interesantes. No sé, pienso en las publicidades de productos para limpiar la casa. Digo, ya no son solo mujeres las que publicitan esos productos, ¿no? Ahora vemos, chicos, claro, ahora también vemos varones cocinando, varones limpiando, varones llevando a sus hijos, hijas a la escuela, como que hay ahí. También me viene a la cabeza una publicidad de una casa que vende productos para el hogar con, no sé, parejas del mismo sexo en la cama o también de productos de limpieza donde son dos varones que están como conviviendo, o dos mujeres, ¿no? Como que hay ahí también. La presentación de distintos familias que antes tenía esa estructura y ahora. Exactamente, sí. Claro. Sí. Y bueno, comentaste que hubo un avance. ¿Vos crees que esta violencia simbólica se puede haber trasladado a las redes sociales también? ¿Como de qué manera? Sí, obviamente que las redes sociales son parte de nuestra cultura y como tal reflejan lo que pasa en la vida real. Así que sí, y hay algo para mí que también es muy importante que tiene las redes sociales, que es lo que, o sea, que habilita como el predominio de la violencia, porque en muchos casos son desde un perfil anónimo, ¿entendés? Entonces como que no hay consecuencias directas para las personas agresoras o violentas, ¿no? Con respecto a sus acciones, a sus conductas. No es lo mismo violentarte en la cara que mandar un mensaje de odio, ¿no? O acosar en redes. Tuitear algo. Exacto. Entonces eso permite o habilita una violencia que es sumamente nociva. De hecho, en Argentina, en octubre del 2023, se sumó. Nosotros tenemos desde el 2009 una ley que se llama la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres. Tiene un nombre larguísimo, para prevenir, sancionar y erradicar las violencias hacia las mujeres en todos los ámbitos donde se reproducen o algo así. Que ahí se establecen los tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres. Supongo que eso era lo que vos te referías. Y bueno, y se describen diferentes tipos de violencias, obviamente la física, la sexual, la psicológica, pero también la económica y patrimonial, la violencia vinculada con los ámbitos políticos, las violencias vinculadas con el acoso en la vía pública, la violencia simbólica, obviamente la violencia obstétrica. Y ahí se sumó en octubre del 2023 una violencia específica, que es la violencia que se da en la modalidad digital o telemática. Las modalidades son los ámbitos, los tipos de violencia son las formas en que las violencias se producen, digamos, y las modalidades son los ámbitos en los que esas violencias suceden. Está la modalidad doméstica, la modalidad institucional, la modalidad laboral, la modalidad está la obstétrica, la mediática, bueno, y se suma la digital. Y justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que pasa en la vida digital de las personas, que tiene consecuencias en la vida real de las personas. Hay mujeres que se han suicidado por las consecuencias del acoso que han sufrido, de la difusión de materiales íntimos, del hostigamiento permanente. Después otra consecuencia muy terrible para la sociedad, porque tiene que ver con la posibilidad de conversar, de hablar, de escuchar voces disidentes. Es que muchas, por ejemplo, periodistas o comunicadoras feministas se retiran de las redes porque es tan alto el nivel de exposición y de violencia que reciben, que terminan cerrando sus perfiles, yéndose, no sé, pasó. Me acuerdo en una época con Ofelia Fernández, que cerró su cuenta de Twitter porque era tan agredida que decidió retirarse. Digo, y eso como que nos limita como sociedad, ¿no? Si tenemos que prescindir de voces disidentes por la violencia que se genera, termina eso, como limitándonos y empobreciéndonos como sociedad. Y bueno, la modificación esta de la ley justamente incorpora toda esa dimensión en las redes sociales. Bueno, ni hablar de todas las repercusiones que tuvo la serie esta Adolescencia, ¿no? Donde
No sé si la viste. Soy muy de ver series, pero contanos. No, es una serie de Netflix que justamente trata, son poquitos capítulos, es muy interesante además cómo está filmada porque es un plano secuencia único, cada capítulo empieza y termina sin cortar nunca, pero digo, más allá de esta cuestión técnica, narra la historia de un nene de 13 años que asesina a una compañera de la escuela. Eso no es spoiler porque lo sabes desde el principio, digamos. No es un caso real, pero bueno, es un caso que podría haber sido real. Y bueno, nada, y eso tiene que ver con cuestiones que pasan en las redes sociales, ¿no? Que están relacionadas con cómo los varones se forman, ¿no? en este mundo que les da posibilidades infinitas, ¿no? Y cómo esas familias pensando que sus hijos están a salvo porque están en sus cuartos con la computadora y en realidad están incorporando, ¿no? un nuevo nivel de machismo que se conoce como la manósfera, ¿no? Que circula justamente en internet y que disemina un odio hacia las mujeres que la verdad que es como bastante alarmante. Puede ser que eso esté también como reforzado con el tema de los algoritmos, que nos muestran siempre lo que nosotros queremos ver. Sí, eso es como que si nosotros tenemos una línea de pensamiento que está reforzada constantemente, entonces nos confirma a nosotros mismos que eso que pensamos es así. Sí, y bueno, capaz que está bueno cuestionarse y Sí, tal cual, es difícil, las tecnologías de la información y la comunicación llegaron para quedarse, tenemos que aprender a vivir con esto y aprender a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas con estas herramientas. Hoy para las y los adolescentes el mundo virtual es tan o más importante que el mundo real, todas las relaciones que se generan a través de las redes, la imagen que ellos proyectan, los vínculos que generan, ¿no? Entonces es algo que a veces desde el mundo adulto, desde la mirada adulta nos cuesta un montón, pero es muy importante trabajar con eso porque realmente después eso tiene consecuencias en las vidas reales, ¿no? Y ansiedad, depresión, aislamiento, intentos de suicidio, ¿no? Cuestiones vinculadas con los trastornos alimenticios por la imposición de un tipo de imagen. Los retos virales que circulan, que son tremendos, algunos, son tremendos y generan violencias después reales porque se diseminan a través de TikTok y después pasan en las escuelas, ¿no? Entonces, hay que estar como, muy, muy atentas a estas cuestiones y es como pasa con el lenguaje, si es una sociedad sexista, una sociedad racista, una sociedad violenta, eso va a estar en donde nos relacionemos, porque tiene que ver con cómo somos nosotros, nosotras, como personas, como seres humanos. Entonces, para desarmar eso hay que trabajar desde la educación, desde la conversación, el no enfrentamiento, tratar de entender a la otra persona, no de imponer formas de pensar. No sé, para mí es súper importante que se pueda seguir charlando o conversando sobre todo con las adolescencias, porque son las personas adultas de mañana, claro, tal cual. Sí, es un desafío re interesante, la verdad, porque el instituto fue el primer centro de formación que incorporó la materia perspectiva de género como materia obligatoria en el plan de estudios para la tecnicatura en enfermería y para la tecnicatura en análisis de laboratorio. Y obviamente son carreras en donde este tipo de mirada es fundamental porque son personas que van a trabajar en el sistema de salud con otras personas. Entonces, dentro de la diversidad de intercambios que pueden llegar a tener en su vida profesional futura, tener, aunque sea alguna noción sobre esta mirada, es fundamental. Así que, pero es un desafío grande, porque en principio puede parecer como súper ajeno a su interés profesional, ¿no? Entonces, vienen por ahí con prejuicios, es un tema que genera prejuicios y a la vez es un tema que nos atraviesa en la vida personal, sobre todo a las mujeres, a la mayoría, ¿no? Hemos tenido algún tipo de experiencia vinculadas con violencias machistas. Los estudiantes varones están como a la defensiva por ahí, ¿no?
que obviamente siempre se trabaja desde el punto de vista de que esto no es en contra de ninguna persona, sino que tiene que ver con poder respetar a todas las personas y generar modos de vida y de sociedad menos violentas para todos y para todas y para todes. Pero bueno, nada, es como, la verdad es que eso, bien, es como abrir una ventanita en realidad de todo lo que implica, ¿no? Pues es un solo cuatrimestre, es en el último año de la carrera, pero bueno, nada, eso, como abrir una ventana, introducir algunas temáticas, nada, como eso, compartir que no se trata de una ideología o de algo así como negativo, ¿no? Como tratar de revertir esa mirada que por ahí se transmite, pero no, bien, súper buena recepción y contenta con eso. Sí, entiendo que es como abrir un lugar para que te genere intriga, para cuestionarte un poco. Eso. Yo siempre les digo, de acá se tienen que ir con preguntas. Eso, con preguntas, con pensamiento crítico. No deglutir discursos, sino que tratar de ver qué es lo que estamos ahí consumiendo, ¿no? Desde las redes, de los medios de comunicación, desde las instituciones. Eso, preguntarnos, dudar, pensar, analizar, tratar de ponernos en el lugar de la otra persona, no ver todo desde nuestro lugarcito, que también es algo muy difícil para las personas, ¿no? Corrernos del eje del mundo, digo, es difícil ponerse en los zapatos del otro, de la otra del otro. Así que sí, eso, más que nada. Genial. Bueno, muchas gracias por la nota de hoy, muy interesante. Un placer. Gracias por compartir todo esto con nosotros. Un placer. Reactivo, sin filtro, sin freno, donde el saber prende fuego al terreno. Facultar en voz alta, sin edición. Explota la ciencia, explota la acción.